Una cosa es cómo me siento yo, cómo quiero sentirme, y otra cosa es cómo me sienten, por ejemplo, los que ven mis imágenes, ¿no? Son dos cosas diferentes. Yo siento que a mí me perciben por un tipo de obra, o sea, de la obra que hice en los años finales de los 80, principios de los 90, yo creo que es una cosa que marcó tanto mi obra que la gente me ubica y me localiza desde ese trabajo, como un fotógrafo guatemalteco, latinoamericano, con una temática que tiene que ver con el continente, etcétera, ¿no? Eh, mi trabajo, siento yo, a lo largo de todos estos años ha sido salirme de esa clasificación. O sea, yo quiero ser visto o contemplado o leído desde un concepto mucho más complejo, ¿no? No solamente latinoamericano, sino un artista del mundo, un artista contemporáneo, un artista que tiene en cuenta lo que pasa en América Latina, pero también lo que pasa en el Asia, lo que pasa en el África, ¿no? Eh, tratando, digo esto, ¿no? De tocar temas que tienen que ver con la condición humana, no solamente con una condición que se da en América Latina. Entonces, yo quiero ser visto o yo me quiero sentir, ¿no? Un fotógrafo mucho más abierto al mundo, o sea, no tan encasillado en lo latinoamericano, ¿no? Que es una cosa también que con el tiempo siento que deja de tener tanto peso, o sea, eh, yo creo que es un poco complejo también decir eso, o sea, yo no quiero sentirme fotógrafo, empezando por eso. Quiero sentirme alguien que genera imágenes y conversa con el mundo a partir de imágenes y de otras cosas, no solamente fotografía. No hago solamente fotografía, hago dibujo, hago video, hago sonido, pero se me encasilla ya de entrada como fotógrafo, por ejemplo, ¿no? Porque eso es la base, se podría decir, de mi obra. Pero quiero ser considerado no solamente un fotógrafo, ni un fotógrafo latinoamericano. Sí, obviamente con preocupaciones que nacen en el continente, porque el contexto te marca. Yo nací en la ciudad de Guatemala en 1957 y viví un país que estaba con un conflicto armado por 30 y tantos años. Eso te marca. No me puedo salir de ahí, no puedo, estoy encarcelado en ese contexto. Pero eso no quiere decir de que mis intenciones creativas en este momento tengan que ver específicamente con Guatemala, por ejemplo, ¿no? Quiero abrirlo. Hay un filósofo japonés, Suzuki, que fue un filósofo que John Cage, que es una de mis grandes influencias, siguió, ¿no? Siguió mucho. Suzuki dice que pensar es fundamental en el ser humano, ¿no? Pero que paradójicamente el ser humano crea cuando no piensa. O sea, los momentos creativos son cuando no estás pensando. Parece una paradoja, pero eh, de alguna forma las imágenes están anidando en tu mente, ¿no? Y yo creo que eh, yo tengo que tener una especie como de disciplina de la atención, de una atención hacia cosas que parecen muy inadvertidas, ¿no? Pero que están en el mundo, están en mi vida, me están rodeando. Eh, las obras te son dadas. Eso no puedo decir nada más que eso. Son para mí, porque desde la línea que yo trabajo, que no es salir a la calle con una cámara y tomar un registro de lo que supuestamente llamamos realidad, lo que yo hago es tener ideas que están burbujeando en mi cabeza y simplemente es tener una disciplina para estar atento
en qué momento surgen. Yo creo que Kieslowski, el cineasta polaco, decía que el azar hay que merecerlo. No sé, no es que se gana, o sea, las imágenes vienen no porque viene, es porque hay una disciplina en la aproximación al mundo y en tratar de entenderlo que, que te hace estar muy consciente de la vida, muy consciente. Es una tarea 24 horas al día. Eh, y entonces hay un momento en donde tú dices esto. Y ahí empieza. Hay una especie como de sintaxis de la imagen. O sea, la imagen no es la misma si está en un papel de arroz a si está en acero inoxidable. La misma imagen va a decir una cosa absolutamente distinta. Yo tomo muy en cuenta ese soporte porque sé de que la obra va a ser vista, va a ser leída, va a ser sentida de diferente forma dependiendo de ese soporte que yo elija, ¿no? Cosa que para mí es básica porque, ¿qué te digo yo? Yo quiero ser un artista impuro. O sea, en primer lugar, no creo en la pureza, creo que la mezcla es absolutamente eh, rica, fecunda. Y creo también en que vengo de un país en donde las culturas están mezcladas también, o sea, eh, vengo de un país en donde el sincretismo indígena se mezcla con la cuestión católica, por ejemplo, en donde todo puede ser muy confuso y eso es muy rico. Entonces, mis imágenes siempre he deseado que estén contaminadas, por ejemplo, que estén pintadas o que estén rasgadas o que estén impresas en materiales que no son, podríamos decirlo, estrictamente fotográficos. Aunque ahora yo trabajo mucho sonido, trabajo mucho olor incluso, ¿no? Con eso que te decía, de que me interesa mucho salirme del formato fotográfico tradicional, ¿no? Esa es una de mis ambiciones. Eh, pero es eso, ¿qué te digo yo? No sentir limitación en el formato con el que quiero conversar, ¿no? Eh, es muy difícil tener la libertad y darse la libertad para poder lidiar con eso. Yo lo veo como un músico de jazz que tiene que tener una gran experiencia para salir a improvisar, si no va a ser una tontería, pero necesita tener un bagaje muy fuerte para salir y hacer. O sea, incluso esta charla, yo la veo como parte de mi trabajo, como una forma también, como una forma de presentar mi experiencia ante la vida, ¿no? Mi confusión, mis anhelos, etc. Entonces, es como un jazzista que sale a improvisar, igual con la obra. Digo, ok, salgo acá y tiro estas imágenes con, con estos soportes, porque creo que funcionan. Hay unas que se sostienen con el tiempo, otras no se sostienen, pero la vida es así. La idea de fotografía expandida, que está tan de moda ahorita, pero ¿qué te digo yo? Eh, expander la imagen a otras disciplinas escultóricas, no digamos pictóricas, sonoras, gustativas, pero también olfativas. Entonces, el problema, cuando tengo una idea, lo que tengo es un problema. ¿Cómo voy a resolver ese problema? Tengo la idea de tener una imagen que huela. Entonces, casualmente leo un libro de este filósofo coreano, Byung-Chul Han, que está también muy famoso en esta época, y habla sobre de unos relojes. El aroma del tiempo se llama el libro. Es un título hermoso. Y habla de que en unos templos budistas en la China antigua, los monjes tenían distintas figuras, ciertas cosas así como letras
no sé, ¿no? ¿Qué llenaban con incienso? Entonces ponían a meditar y sin necesidad de ver, sin necesidad de abrir los ojos, cuando cambiaba de un olor a otro en el incienso, sabían que había pasado cierto tiempo y el tiempo de la meditación terminaba. Entonces me puse a investigar en internet y encontré cómo era la fórmula para hacer ese tipo de incienso. Y yo estaba trabajando desde hace muchos años, yo no tomo fotos, o sea, trabajo con archivos que encuentro, ¿no? Uno de los archivos con los que he trabajado muchísimo es el archivo del Observatorio Astronómico de Córdoba, que es uno de los observatorios más importantes en el cono sur del mundo, ¿no? Y hay unas imágenes que se llaman isofotas, que son las imágenes visuales de la luminosidad en las galaxias. Entonces, esas imágenes eran las que yo quería llenar con incienso. Tú entrabas al museo, porque se iba a exponer acá en un museo, y era una especie como de ritual, o sea, volver la experiencia de entrar a un museo, de ver una exposición ritualizada, ¿no? En donde, te digo yo, eh, también el olor invadía las otras salas, que era una cosa que a mí me interesaba, que la exposición no estaba solamente en ese lugar, que es una cosa de lo fijo, ¿no? La fotografía que está acá. Entonces, también el meterme con el olor hacía que la obra se metiera hasta en los baños del museo, ¿no? Esas ideas me interesan, porque estoy hablando de espacio, estoy hablando de tiempo, que al final del tiempo son temas que a mí me interesan muchísimo. John Cage es posiblemente el artista más importante para mí, eh, la referencia más valiosa que yo tengo, ¿no? Eh, él hizo mucha obra gráfica. Yo estoy haciendo ahorita una obra que se llama Dibujando en el agua, que son dibujos que yo hago a partir de interpretaciones de la obra gráfica de Cage, en donde ayer precisamente escribía un texto y en el texto decía que la búsqueda fundamental de toda mi obra era llegar a un vacío pleno, un vacío silencioso, y llegar a lo que en un budismo, no me acuerdo cuál línea de budismo, hablan de imágenes susurradas. Eso del susurro a mí me parece como fundamental para una poética, ¿no? No quiero decir que eso tenga que hacerse, lo digo para mí. Eh, Me interesa hacer una imagen que susurre o que esté totalmente callada. Eh, También me contradigo a mí mismo porque estoy haciendo obras sonoras en donde hago sonido, pero también por otro lado no hay imagen. O sea, el silencio acá a nivel de imagen es total. Se activa otra cosa, pero se cancela otra, ¿no? Y en el silencio también, y según Cage, el silencio es la música más fascinante que existe porque la puedes escuchar siempre, en cualquier lugar. Entonces, buscar el silencio es buscar, siento yo, una, una esencia, ¿no? Eh, es reconocer una cualidad en el silencio que te habilita a experimentar la vida desde una perspectiva mucho más, ¿qué te digo? Atenta, mucho más serena. Eh, es mi deseo, o sea, no sé si lo logro, pero lo que tú me dices, bueno, parece que para ciertas personas que tienen una sensibilidad, sí. Eh, Estoy hablando de obras más recientes, pero hablando de mis obras tempranas, para decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, el silencio de la mirada ha sido como el tema que yo he trabajado y trabajé por muchos años, ¿no? Ujú. Esa, esa mirada que es, por un lado, profundamente silenciosa, pero puede ser incluso temblorosa, ¿no? O sea, puede estremecerte, es el deseo que tengo.
es un estremecimiento silencioso.